vámonos con las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que están siendo muy importantes. Lo que estamos viendo es una subida continua del precio del carburante. El diésel ha subido un 20%, la gasolina un 10%. Desde que comenzó esta guerra se cumplen hoy 11 días, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Los conductores lo están notando día tras día cuando van a repostar. Pues me ha dicho que le habían subido 13 céntimos, entonces pues me parece abusivo, bueno, abusivo, pues un poco más caro, pero bueno, hay que darle de comer al coche, no hay otra. Sí, mucho, más que nada cuando trabajas el día a día, que tienes que repostar todos los días, se ha disparado una fatalidad. Y luego también para tu combustible de tu vehículo para ir a trabajar, pues la gasolina está igual. O sea, me refiero que esto será por tema de la guerra y todo eso, ¿no? El conflicto armado en Irán, desde luego, está afectando directamente al precio de la energía, al precio del petróleo, que está subiendo y bajando, y les vamos a explicar con una gráfica para que vean la intensidad con lo que está haciendo. Esta mañana ha bajado, es cierto, ha bajado un 6%, pero fíjense en esta gráfica. El viernes el precio del barril de Brent alcanzaba los $93 por barril, pero tras pasado el fin de semana con todas las informaciones del conflicto en Irán que íbamos recibiendo, este precio subió hasta los $120 por barril, un precio máximo que no veíamos desde el año 2022 con la guerra en Ucrania. Pues bien, esta mañana ha vuelto a bajar después de este subidón del 29%, ha vuelto a bajar y nos hemos despertado con un valor menor incluso al del viernes pasado, $90 el barril de Brent. Gracias, Blanca. Pues hasta ahora vemos cómo está repercutiendo este conflicto en la pequeña y mediana empresa, y hablamos con Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME. ¿Qué tal? Bienvenido, Carmelo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues entendemos que si está repercutiendo en las empresas, en las grandes empresas, también en la Cámara de Comercio está preocupada por lo que está ocurriendo, como la terminal marítima o el clúster de la logística, con el que hablaremos luego. Entendemos que la pequeña y mediana empresa también estará con ese interrogante de qué va a pasar si es que no lo está sufriendo ya. Por supuesto, yo creo que debemos de estar preocupados los grandes, los pequeños, los medianos, los ciudadanos y todos, porque nos va a afectar directa o indirectamente a todos, ¿no? Y desde luego sí que creo que es motivo para reflexionar, porque, bueno, se está acrecentando la incertidumbre, no está claro qué va a pasar, cada vez, digamos, los conflictos internacionales y la geopolítica afecta más al bolsillo diario de cada uno, y hay motivo para tener cierta preocupación. Nuestras empresas, las pymes, por supuesto que lo están notando. Primero porque son la mayoría, son el 90%. Y segundo, pues porque en el día a día ya hay unas subidas que estamos viendo en precios, hay unas subidas que estamos viendo, como se decía, en carburantes importantes. Esto va a hacer también una subida de la inflación, que tendrá consecuencias también de otro tipo, laborales, por ejemplo, y también vemos que se está produciendo un embudo con todo el tema logístico y de transporte, con digamos, la paralización del estrecho de Hormuz, y esto está teniendo en estos momentos ya unas repercusiones muy importantes en sectores como decíais, el transporte, como es la logística, como es la agricultura. Entonces, pues bueno, hay que estar muy preocupados, porque esto va a suponer un alza de costes que va a ser muy difícil de asumir, no solo para las empresas, sino también para el mismo ciudadano. Claro, es que hablamos no solo de las transacciones que no se puedan llevar a cabo ahora mismo por este conflicto y por el cierre del estrecho de Hormuz, y porque toda esa zona ahora mismo pues está bloqueada, sino además por el coste de la energía, que pues los costes de producción y los costes de las materias primas. Carmelo. Sí, esto es un poco, bueno, yo me quedo más con el dato que habéis dado antes de los $120 por el petróleo que los 90 de hoy, porque, bueno, los 90 de hoy es consecuencia de las declaraciones de la noche de Trump, que dijo que él veía cerca el fin de la guerra, cosa que nadie se cree, pues porque, claro, sus opiniones son tan cambiantes que lo hace precisamente para intentar frenar esta subida de precios. Pero la realidad es muy tozuda y la guerra sigue. Veremos a ver que va a volver a subir los precios, y yo no veo claro todavía que haya un parón en esta subida. Entonces, bueno, vamos a desear que así sea, que se acabe cuanto antes, pero no soy nada optimista por ahora, y habrá que ser precavido. ¿En qué sentido? Nosotros lo que pretendemos es, primero,
Las empresas han demostrado y toda la ciudadanía, bueno, es la tercera vez que sucede esto. Sucedió con el COVID, sucedió con la guerra de Ucrania, sucedió con los aranceles. Las empresas están demostrando una capacidad de resiliencia muy importante, ¿no? Vamos a ver si seguimos en esta línea y las empresas son capaces de seguir trabajando esto, pero lo que pedimos es sobre todo al Gobierno de España dos cosas. Una, que reflexione sobre las ayudas que debe de hacer en estos periodos a las empresas y a los ciudadanos, y sobre todo también que vaya en consonancia con la Unión Europea, porque, digamos, la Unión no hace la fuerza. O tomamos todas las medidas entre la Unión Europea o nuestro papel se seguirá diluyendo en el tema y seguiremos siendo azotados por las consecuencias. Pues precisamente sobre eso le quería preguntar. ¿Qué tipo de medidas reclamaría, por ejemplo, la pequeña y mediana empresa si esto se pone feo y con la experiencia de lo pasado, efectivamente de la pandemia y de la guerra de Ucrania? Bueno, pues está casi todo inventado, pero creo que, digamos, precisamente hay que reactivar medidas que supongan una rebaja en el bolsillo, tanto para las empresas como para los ciudadanos, como se han hecho en las otras dos ocasiones que he dicho. Pueden ser, el abanico es muy importante y habrá que ir modelándolas en función de cómo va la evolución de los acontecimientos y de los precios, pero por un lado puede haber retoques fiscales con respecto a los porcentajes de determinados impuestos, de IVA sobre productos o de porcentajes sobre carburantes o determinadas cuestiones, o puede ir a subvenciones directas sobre productos que sean los que vayan o los que se hayan tenido mayores alzas, como puede ser la energía o como puede ser otro tipo de circunstancias. Repito, lo que hay que hacer es ver la experiencia que ha sido positiva en las dos otras ocasiones anteriores, hacerla en consecuencia y en comunicación y en consenso con la Unión Europea, porque si no tendremos problemas de competitividad entre los diferentes países y las transacciones que hay dentro de la Unión Europea, y hacerlo, digamos, con una previsión suficiente y no esperar al último momento donde ya sean las consecuencias. Yo creo que ya debería de haber una serie de mesas, de reuniones a nivel estatal, que yo por lo menos no tengo constancia todavía, donde se estuviera ya barajando todas estas cuestiones y que se hagan sobre todo en colaboración con los sectores, porque son los que realmente conocen la verdadera incidencia de los temas, de los problemáticos, y el poder acertar en las decisiones después. Pues Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME, gracias por haber estado con nosotros en Aquí y Ahora. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues por alusiones, Nuria, si quieres subrayar algo de lo que la verdad se ha es dicho. que poco más queda por decir, ¿no? El secretario general de CEPIME lo ha explicado fantásticamente bien. Hablábamos además y dábamos esos datos, hablando precisamente con la asociación también de estaciones de servicio, 28 céntimos que ha subido en estas dos últimas semanas de media. Es un dato importante y además esto va también directamente, ¿no?, a los hogares, a la cesta de la compra, a los procesos, a las industrias. Entonces, bueno, se han lanzado dos comunicados, uno de ellos pidiendo precaución y el siguiente que esperamos, evidentemente, pues es una medida o un paquete de medidas que tengan que ver, bueno, pues en este caso con el bolsillo de todos los españoles, pero vamos, sobre todo que vayan acompasados también con la Unión Europea, ¿no? Que hagamos marca de Unión Europea, que lo mismo que haga Francia, Alemania o independientemente de la idiosincrasia de cada país, bueno, pues que podamos ir un poco acompasados en que haya un gran paquete, en que lo entendamos todos y sobre todo que esté consensuado con todos, con aquellos que tienen que hacer la cesta de la compra, pero también con aquellos que generan el empleo, ¿no?, y que tienen que mantener también, en este caso, a las personas que están dentro de sus empresas. Entonces, bueno, pues el impacto se va a notar y ahora la mirada está en el tiempo, ¿no?, que pueda durar esta guerra. Lo decía también el secretario general de CEPIME. Un día hablamos de aranceles, otro día hablamos de la subida del barril de Brent. Bueno, pues es que nos levantamos todos los días con las declaraciones de una persona que genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la sociedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las empresas? Pues que trasladamos esa incertidumbre también a toma de decisiones reales. Es complicado. Bueno, esta mañana también hablaba el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, sobre las repercusiones de este conflicto. Esto decía. En este momento la inestabilidad es grande, hay que ver si los países deciden, vamos a decirlo, seguir haciendo las reservas como las tenían o
dar un poco el espacio para que en este caso se mantenga el precio del petróleo de una forma, vamos a decirlo, razonable. Y preocupado sí, muy mucho, porque lógicamente si hablamos de más de $100 el barril, estamos hablando de una inflación que va a ser muy por encima del 3%, estamos hablando que posiblemente el Banco Central Europeo va a decir que los tipos tengan que subir. Vamos, un panorama desolador, Juan. Sí, se le entendía mejor a Carmelo Pérez que a Garamendi, ¿no? Creo Bueno, que se los dos explica... se les ha entendido sí, bastante pero bien. se explica, yo creo que ha puesto más el dedo en la llaga a Carmelo, más cercano quizá a la realidad y sobre todo a las pymes. A ver, es verdad que ha habido, ya lo hemos vivido con el COVID, lo hemos vivido con la guerra de Ucrania, lo hemos vivido con los aranceles, pero es que ahora lo estamos viviendo cuando tose Trump. O sea, cuando Trump dice, no, que todo va bien, baja, que va mal, sube. Entonces, claro, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Ayer Ursula von der Leyen dijo que se había acabado el antiguo orden mundial. O sea, lo dijo con estas palabras, lo cual sí que debe, como decía Carmelo, debe inducirnos a cierta preocupación, ¿no? O sea, porque claro, ahí yo creo que si la vieja Europa o la actual Europa, lo que queda de Europa, que es mucho y bueno, es la que nos ha permitido vivir sin grandes conflictos, que para eso es justamente para lo que se fundó en su momento, ¿no? Porque en Europa nos hemos estado pegando toda la vida, hasta que se fundó esto, justamente para evitar que nos volviésemos a pegar. Si reblamos, dicho en aragonés castizo, pues mal. No podemos reblar y tenemos que darnos cuenta que esto es una cuestión tanto efectivamente de empresas como de ciudadanos como de absolutamente todos. Pero es la única que nos queda porque no podemos vivir al albur de las manías o de los deseos de un loco, de un psicópata.